El hospital entero se paralizó cuando aquel perro cruzó las puertas de urgencias, cargando sobre su lomo lo impensable. Nadie respiraba mientras observaban al animal avanzar determinado por el pasillo, con una pequeña niña ensangrentada, aferrada débilmente a su pelaje. El instinto de aquel noble ser había desafiado toda lógica humana, convirtiéndose en el héroe que nadie esperaba aquella fatídica tarde. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo esto. En el Hospital San Felipe de Madrid, la rutina de un lunes por la mañana se hizo añicos cuando las puertas automáticas se abrieron con un silbido mecánico. Un imponente pastor alemán, con el pelaje oscuro manchado de barro y sangre, cruzó el umbral con paso firme pero cauteloso. Lo que paralizó a todos los presentes no fue solo la presencia inesperada del animal, sino lo que llevaba sobre su lomo. Una niña pequeña, de unos 6 años, completamente inconsciente, con su vestido floreado empapado en sangre y su cabello rubio enmarañado cayendo como una cascada sobre el costado del animal. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El doctor Ramírez quedó con el estetoscopio suspendido en el aire, a medio camino de guardarlo en el bolsillo de su bata. La enfermera Lucía dejó caer el portapapeles que sostenía, produciendo un estruendo que pareció amplificarse en aquel silencio sepulcral. En recepción, Carmen, quien llevaba 20 años atendiendo emergencias, se quedó con la boca entreabierta, incapaz de articular el protocolo de emergencias que conocía de memoria. El perro no ladraba ni gemía, solo caminaba decidido, como si comprendiera perfectamente la gravedad de la situación. Sus ojos ámbar, inteligentes y determinados, escaneaban el vestíbulo buscando ayuda. Avanzaba directamente hacia el mostrador principal, dejando un rastro de gotas carmesí sobre el inmaculado suelo blanco. Lo más impactante era la delicadeza con la que se movía, manteniendo el equilibrio perfecto para que la pequeña no se deslizara de su lomo. Un silencio tan denso se apoderó del lugar que casi podía cortarse con un bisturí. Los pacientes que esperaban su turno contuvieron la respiración, algunos sacando instintivamente sus móviles para documentar aquella escena surrealista. El tiempo parecía haberse detenido en aquel vestíbulo normalmente ajetreado, como si el universo entero esperara el siguiente movimiento. Fue Teresa, una auxiliar de enfermería recién graduada, quien rompió el hechizo. Con un grito ahogado, corrió hacia el animal mientras gritaba: «¡Necesitamos un equipo de trauma! ¡Ahora!». El pastor alemán, como si entendiera que finalmente había cumplido su misión, se detuvo y se agachó suavemente, permitiendo que las manos temblorosas de Teresa alcanzaran a la niña. En sus ojos brillaba algo más fuerte que el miedo, una determinación casi humana que había guiado cada uno de sus pasos hasta aquel momento crucial. La primera en reaccionar fue Lucía, una joven enfermera que llevaba apenas 6 meses trabajando en el Hospital General San Martín. Con el corazón acelerado pero las manos firmes, se agachó lentamente frente al animal y murmuró con voz suave: «Tranquilo, estoy aquí para ayudar». El perro, un pastor alemán de pelaje oscuro y mirada inteligente, gruñó levemente, no de furia, sino de terror. Sus ojos ámbar reflejaban un agotamiento profundo, como si hubiera recorrido kilómetros para llegar hasta allí. Sin embargo, retrocedió apenas lo suficiente para dejar que Lucía tomara a la niña en brazos. «Dios mío, está helada», exclamó Lucía al sentir la piel fría de la pequeña. La niña, que no aparentaba más de 4 años, vestía un pijama rosa manchado de barro y sangre. Su respiración era débil, casi imperceptible. Lucía comprobó rápidamente el pulso, irregular pero presente. Con la niña firmemente sujeta contra su pecho, la enfermera se incorporó y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Emergencia pediátrica! ¡Ahora!».
el personal del hospital despertó de su trance colectivo. El doctor Ramírez, que estaba terminando su turno de 12 horas, corrió hacia ella seguido por 2 auxiliares. «Preparen la sala 3», ordenó mientras tomaba a la niña de los brazos de Lucía. «Posible hipotermia, deshidratación severa y... Esperen, ¿qué es esto?». Al examinar rápidamente a la pequeña, descubrió una herida en su pierna derecha, parcialmente vendada con lo que parecía ser un trozo de camiseta. A toda prisa, el equipo médico llevó a la niña hacia la sala de urgencias, empujando las puertas batientes que separaban la recepción del área restringida. El perro intentó seguirlos, pero uno de los guardias de seguridad lo detuvo con firmeza. El animal no opuso resistencia. Simplemente se sentó junto a la puerta, con los ojos fijos en el pequeño cuerpo que acababa de salvar. «Alguien debería llamar a la policía», sugirió la recepcionista, todavía impactada por la escena. «Quizás a protección animal. Este perro necesita atención también». Mientras tanto, Lucía se quedó un momento observando al animal. Había algo en su mirada, una mezcla de lealtad y desesperación que le estrujó el corazón. «Te prometo que la cuidaremos», le dijo en voz baja antes de correr tras sus compañeros. El perro, como si hubiera entendido cada palabra, bajó la cabeza y exhaló profundamente, permitiéndose por fin descansar. El equipo médico trabajaba frenéticamente. La niña yacía inmóvil sobre la camilla, su piel pálida contrastando con el rojo intenso que manchaba las sábanas. Estaba helada, su pulso apenas perceptible, y la sangre seguía manando de una herida profunda en su costado. El doctor Valverde, con 30 años de experiencia en emergencias, nunca había visto a alguien tan joven perder tanta sangre y seguir con vida. Ajustó su mascarilla y, sin apartar la mirada de los monitores que mostraban signos vitales cada vez más débiles, murmuró entre dientes: «Si no actuamos ya, la perderemos». Las enfermeras se movían con precisión milimétrica, conectando bolsas de sangre, preparando el instrumental quirúrgico y manteniendo la presión sobre la herida. Nadie hablaba más de lo necesario. El silencio en la sala solo era interrumpido por el pitido irregular del monitor cardíaco y las órdenes concisas del médico. «Necesitamos más unidades de O negativo. Ahora mismo», exclamó la enfermera jefe mientras otra preparaba la zona para una intervención de emergencia. Fuera de la sala, el perro arañaba la puerta, negándose a alejarse. Su pelaje, antes dorado, estaba manchado con la misma sangre que ahora luchaban por contener dentro del cuerpo de la pequeña. Cada vez que alguien entraba o salía, se asomaba, sus ojos llenos de una súplica muda, como si supiera que la vida de la niña pendía de un hilo. Un auxiliar intentó llevarlo a otra zona, pero el animal gruñó suavemente, plantándose con firmeza. «Déjalo», dijo el guardia de seguridad. «No molesta a nadie y parece entender lo que está pasando». En el interior, el doctor Valverde trabajaba contrarreloj. Sus manos experimentadas suturaban vasos sanguíneos mientras dictaba órdenes. «Necesitamos localizar a sus padres inmediatamente», dijo sin levantar la vista, «y alguien debería averiguar qué pasó. Una herida así no es accidental». La enfermera más joven, que acababa de terminar su turno, pero se había quedado al ver la emergencia, se ofreció a revisar las cámaras de seguridad del hospital. Quizás habían captado algo cuando el perro entró con la niña. Mientras tanto, el animal seguía su vigilia silenciosa. De vez en cuando emitía un gemido bajo, casi imperceptible, como una oración canina por la vida que había rescatado del bosque y traído hasta las únicas manos que podían salvarla. Marina, una auxiliar de enfermería con 15 años de experiencia en el hospital, había visto muchas cosas en su carrera, pero nunca algo como esto. Mientras los guardias de seguridad discutían qué hacer con el perro que esperaba en la entrada,
Ella se acercó al animal y notó la determinación en sus ojos. No era un perro callejero cualquiera, había algo especial en él. «Déjenlo entrar», dijo Marina con voz firme, sorprendiendo a todos los presentes. El jefe de seguridad, Ramón, negó con la cabeza señalando el protocolo del hospital. «Es contra las normas, Marina, no podemos permitir animales en las instalaciones», respondió con tono burocrático. Marina se arrodilló junto al perro, acariciando suavemente su cabeza mientras observaba la pequeña mochila que llevaba. «Miren lo que ha hecho para llegar hasta aquí. Si él ha hecho todo esto para traerla, merece estar a su lado», argumentó con lágrimas formándose en sus ojos. «Esta niña está sola, sin familia que la acompañe. A veces la medicina no es suficiente, necesitamos algo más». Sus palabras resonaron en el vestíbulo. Los guardias intercambiaron miradas, y finalmente Ramón suspiró, cediendo ante la convicción de Marina. «Está bien, pero será bajo tu responsabilidad», advirtió mientras abría la puerta de acceso. Apenas se abrió la puerta, el perro entró como una flecha, como si conociera exactamente el camino. No se detuvo en ningún pasillo ni habitación intermedia. Con precisión asombrosa, corrió directamente hacia la habitación donde habían llevado a la pequeña. Los médicos y enfermeras se apartaron, sorprendidos por la repentina aparición del animal. El perro saltó ágilmente sobre la camilla y se tumbó junto a la niña inconsciente, colocando su cabeza cerca de la mano de la pequeña, sin tocar ninguno de los tubos o cables conectados a su cuerpo. Parecía entender perfectamente la fragilidad de la situación. Sus ojos atentos seguían cada movimiento del personal médico, cada cambio en los monitores, como si comprendiera que aquellas máquinas mantenían con vida a su amiga. «Es increíble», murmuró el doctor Vázquez, observando la escena. «Parece un enfermero canino vigilando sus constantes vitales». Marina sonrió mientras secaba sus lágrimas. «Los animales entienden más de lo que creemos. Este perro no solo trajo los medicamentos, trajo esperanza. Colocó una manta pequeña junto al animal para hacerlo más cómodo, sabiendo que había tomado la decisión correcta. En ese momento, los monitores mostraron un leve pero perceptible cambio en los signos vitales de la niña. Eran más estables ahora. Nadie en el hospital tenía idea de quién era la pequeña. Su ropa estaba completamente rasgada y sucia, como si hubiera estado arrastrándose por el bosque durante horas. No llevaba ningún tipo de identificación en sus bolsillos, ni una pulsera, ni siquiera una etiqueta en su ropa que pudiera dar alguna pista sobre su identidad. El personal revisó también el collar del pastor alemán, esperando encontrar algún dato que los ayudara a contactar con los dueños. Pero solo encontraron una correa desgastada y un collar sin placa ni microchip. Era como si ambos hubieran aparecido de la nada. Dos desconocidos unidos por circunstancias misteriosas. «Tenemos que averiguar de dónde vienen», dijo el oficial Ramírez mientras tomaba notas en su libreta. La policía local no tardó en llegar y comenzar la investigación. Lo primero que hicieron fue revisar las cámaras de seguridad del hospital. Las imágenes mostraban algo extraordinario. El pastor alemán saliendo de entre los árboles que bordeaban la parte trasera del hospital, cargando a la niña sobre su lomo con un cuidado impresionante. El animal se movía con determinación, como si supiera exactamente a dónde dirigirse. No mostraba signos de duda ni vacilación. Parecía tener una misión clara. «Miren cómo la lleva», comentó una enfermera mientras observaban la grabación. «Es como si lo hubiera hecho toda su vida». El perro había ajustado perfectamente su paso para mantener a la niña estable, ralentizando cuando era necesario y deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que no se cayera. Los presentes en la sala de seguridad observaban las imágenes con una mezcla de asombro y emoción. Incluso el guardia de seguridad,
Un hombre que llevaba 20 años en el oficio y aseguraba haberlo visto todo, admitió que nunca había presenciado algo así. Lo más sorprendente era que el animal había logrado recorrer lo que parecían ser varios kilómetros con la niña a cuestas. «Este perro no es cualquier mascota», comentó el veterinario que lo había examinado. «Su comportamiento muestra un nivel de inteligencia y lealtad extraordinarios». Mientras la policía ampliaba la búsqueda a las zonas boscosas cercanas y comenzaba a difundir la imagen de la niña, el personal del hospital no podía dejar de maravillarse ante la determinación de aquel héroe anónimo de 4 patas que, sin palabras, había demostrado más humanidad que muchos seres humanos. Llamaron al perro Rayo, un nombre que parecía encajar perfectamente con aquel animal que había aparecido como un relámpago en sus vidas, transformándolo todo en cuestión de segundos. El veterinario había terminado de atender al gato y ahora observaba al perro, que se negaba a alejarse de la ventana del hospital. Sus ojos marrones, profundos y alertas, escudriñaban el exterior como si pudiera ver algo que los humanos no alcanzaban a percibir. A pesar de los intentos del personal por calmarlo con caricias y golosinas, Rayo permanecía en estado de alerta máxima, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, listo para saltar. «Está esperando algo o a alguien», comentó María, una de las enfermeras, mientras observaba al animal. «Es como si supiera que hay peligro ahí fuera». Mientras tanto, 2 agentes de policía y un guardabosques habían comenzado a investigar el origen del perro, siguiendo las huellas y el rastro de sangre que había dejado en su camino hacia el hospital. Se adentraron en el espeso bosque que se extendía detrás del edificio. El sendero los llevó por un camino cada vez más intrincado, alejándose de las zonas transitadas por excursionistas. Después de casi 1 hora de caminata, el guardabosques se detuvo en seco. Frente a ellos, parcialmente oculta entre la vegetación, había una pequeña cabaña de madera. La puerta estaba entreabierta y más manchas de sangre marcaban el camino hasta ella. Los 3 hombres intercambiaron miradas de preocupación mientras desenfundaban sus armas y se acercaban con cautela. Lo que encontraron dentro de aquella cabaña heló la sangre de todos. El suelo estaba cubierto de jaulas, algunas vacías y otras conteniendo animales en condiciones deplorables. Perros desnutridos, gatos heridos y hasta algunas especies salvajes protegidas. En una mesa había instrumentos quirúrgicos rudimentarios y varios frascos con órganos preservados en formol. Era evidente. Habían descubierto un centro clandestino de tráfico de animales. «Dios mío», murmuró el guardabosques mientras fotografiaba la escena con su móvil. «Esto es mucho peor de lo que imaginábamos». En una esquina, sobre un colchón sucio, encontraron un collar roto con una placa que decía «Rayo», y junto a él, otro collar más pequeño. No había duda. El valiente perro no solo había escapado de aquel infierno, sino que además había rescatado al pequeño gato, sacrificándose por él. Mientras los agentes pedían refuerzos por radio, uno de ellos notó algo inquietante: huellas frescas que salían de la cabaña. Quien fuera el responsable de aquella atrocidad había estado allí recientemente y ahora estaba en algún lugar del bosque. Quizás, pensaron con un escalofrío, incluso observándolos en ese preciso momento. La luz se filtraba entre las ramas mientras el equipo de búsqueda se adentraba en el claro oculto. Lo que encontraron hizo que todos contuvieran la respiración. Un campamento improvisado que contaba una historia silenciosa pero aterradora. Una lona rasgada se mecía levemente con la brisa, como si quisiera señalar lo que había debajo. Las cenizas frías de una fogata indicaban que alguien había estado allí hace no mucho tiempo, quizás un día o 2, pero lo que heló la sangre de los oficiales fue la mancha oscura y seca sobre un tronco caído.
inequívocamente sangre. «Dios mío», susurró Elena, la enfermera que había insistido en acompañarlos. Sus ojos se desviaron hacia un objeto que brillaba entre la maleza, un teléfono móvil partido en dos, como si alguien lo hubiera pisoteado deliberadamente. Manuel, el oficial a cargo, se agachó para examinarlo con guantes, mientras Carlos fotografiaba meticulosamente la escena. Fue entonces cuando Rayo, que había estado olfateando el perímetro, se detuvo en seco. Su comportamiento cambió instantáneamente. Con la cabeza baja, avanzó lentamente hacia unos arbustos cercanos y empujó algo con su hocico. Un pequeño zapato rosa emergió entre las hojas caídas, idéntico al que llevaba la niña en el hospital. Elena ahogó un grito, reconociéndolo inmediatamente. «Es de Lucía», confirmó con voz temblorosa. «Es el mismo modelo que llevaba cuando la encontramos». La tensión era palpable mientras Manuel examinaba el área. Las evidencias sugerían un escenario que nadie quería verbalizar. Alguien había mantenido a la niña aquí, posiblemente herida, y había intentado borrar todo rastro de su presencia. La mancha de sangre, el teléfono destruido, el zapato abandonado, cada elemento añadía una capa más oscura a un misterio que apenas comenzaban a desentrañar. Rayo, como si percibiera algo que los humanos no podían, alzó su hocico al aire y emitió un aullido largo y desgarrador que resonó entre los árboles. El sonido, primitivo y cargado de dolor, atravesó el bosque como una flecha invisible, viajando kilómetros hasta llegar, casi como un eco fantasmal, a las ventanas del hospital donde la pequeña Lucía dormía inquieta. En la habitación de hospital, la doctora Martínez levantó la mirada de sus notas, sintiendo un escalofrío inexplicable. De alguna manera, supo que acababan de encontrar algo importante, algo que cambiaría el curso de esta historia para siempre. Las enfermeras intentaron varias veces apartar a Rayo de la cama de Lucía, pero el perro gruñía suavemente, negándose a moverse. Al final, el doctor Ramírez tomó una decisión poco convencional. «Déjenlo quedarse. Parece que tiene un vínculo especial con ella. Y he leído estudios sobre cómo la presencia de animales puede influir positivamente en pacientes en estado crítico». El monitor cardíaco emitía un pitido constante y monótono. Lucía permanecía inmóvil, su pequeño rostro pálido, contrastando con los moretones que comenzaban a tornarse violáceos. Los médicos habían logrado estabilizarla, pero aún no despertaba. Su cerebro había sufrido un trauma considerable en el accidente, y cada hora que pasaba sin que recobrara la conciencia disminuía las probabilidades de una recuperación completa. En la sala de espera, Carmen sostenía un vaso de café que ya se había enfriado entre sus manos temblorosas. A su lado, Miguel, el abuelo de Lucía, rezaba en silencio. El personal del hospital pasaba frente a ellos con miradas compasivas, pero nadie tenía buenas noticias que compartir. «¿Por qué tarda tanto en despertar?», preguntó Carmen a una enfermera que se detuvo a revisar sus signos vitales. «El cerebro necesita tiempo para sanar», respondió ella con voz suave. «Debemos ser pacientes». En el pasillo, varios médicos consultaban los resultados de las últimas pruebas, hablando en voz baja. Sus expresiones graves no pasaron desapercibidas para el personal que transitaba cerca. El caso de la pequeña Lucía había tocado el corazón de todo el hospital. Mientras tanto, en la habitación, Rayo apoyaba su cabeza cerca de la mano de Lucía, como si intentara transmitirle su calor y energía. De vez en cuando, lamía suavemente sus dedos, como había hecho tantas veces cuando jugaban en el parque. Un enfermero que entraba a revisar el suero se detuvo un momento, conmovido por la escena. «Nunca había visto tanta lealtad», comentó en voz baja. La noche avanzaba lentamente. Las luces del pasillo se atenuaron.
Pero la actividad no cesaba en torno a la habitación de Lucía. Cada cierto tiempo, un médico entraba a revisar sus constantes vitales, ajustar algún medicamento o simplemente observar si había algún cambio. Y allí seguía Rayo, inmóvil, vigilante, como un guardián incansable que se negaba a abandonar su puesto. Justo antes del amanecer, un susurro rompió el silencio de la habitación. Rayo. El perro saltó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Con delicadeza, apoyó su cabeza sobre el borde de la cama de hospital, mientras los monitores cardíacos comenzaban a pitar con mayor frecuencia e intensidad. Los ojos del animal no se apartaban del rostro de Lucía, atentos a cada mínimo cambio en sus expresiones. La niña abrió lentamente los ojos, parpadeando varias veces para acostumbrarse a la tenue luz que se filtraba por las cortinas. Sus padres, que habían permanecido en vigilia toda la noche, se acercaron de inmediato. Carmen, con las manos temblorosas, acarició el cabello de su hija mientras Miguel apretaba con fuerza el barandal de la cama, incapaz de articular palabra alguna. La enfermera de guardia entró apresuradamente, alertada por el cambio en los monitores. «Él me salvó», murmuró Lucía entre lágrimas, levantando débilmente su mano para tocar el hocico de Rayo. Estaba tan oscuro y tenía tanto miedo, pero él no me dejó sola ni un momento. Su voz, aunque frágil, resonó con una claridad que nadie esperaba después de su traumática experiencia. El doctor Valverde, que acababa de entrar para su ronda matutina, se quedó inmóvil en el umbral de la puerta. El médico, conocido en todo el hospital por su temperamento estoico y profesional, tuvo que darse la vuelta discretamente para secarse una lágrima rebelde que resbalaba por su mejilla. Cuando volvió a mirar la escena, intentó recuperar su compostura profesional, pero la emoción del momento era demasiado poderosa. «Es extraordinario», comentó el médico, acercándose para revisar los signos vitales de Lucía. «Su respuesta neurológica es mucho mejor de lo que esperábamos. Parece que tener a este héroe canino aquí ha sido la mejor medicina». Rayo, ajeno a los elogios, permanecía completamente concentrado en Lucía. El vínculo entre ambos era casi tangible, como si compartieran un lenguaje secreto que nadie más podía comprender. Carmen notó cómo la respiración de su hija se sincronizaba con la del perro, calmándose mutuamente en una danza silenciosa de confianza y protección. «Quiero contarles todo», dijo Lucía, intentando incorporarse ligeramente. «Necesito que sepan lo que pasó realmente en el barranco». Sus padres intercambiaron miradas de preocupación, pero el doctor Valverde asintió, indicando que permitiría una breve conversación si no alteraba demasiado a la paciente. Sofía, temblando, se aferró a la mano de la psicóloga mientras relataba su terrible experiencia. Con voz entrecortada, explicó que todo comenzó cuando un hombre llegó a su casa presentándose como su tío. «Mi mamá estaba trabajando y yo estaba sola. Él dijo que mamá le había pedido que me recogiera», susurró la pequeña. Sus padres estaban divorciados y ella no conocía a toda la familia extendida. Así que no sospechó nada extraño al principio. La psicóloga asintió comprensivamente mientras la niña continuaba. Cuando llegaron al bosque, lejos de cualquier testigo, el hombre cambió completamente. De repente empezó a gritar cosas horribles, explicó Sofía. «Me agarró muy fuerte del brazo y me golpeó cuando intenté escapar». Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar el terror que sintió en ese momento, completamente sola y a merced de un desconocido. Pero no estaba realmente sola. Rayo, que había seguido el rastro de Sofía desde su casa, apareció entre los árboles como un guardián inesperado. Rayo saltó y le mordió la pierna.
dijo Sofía con un destello de orgullo entre sus lágrimas. El hombre gritó muy fuerte y me soltó. La furia del secuestrador se dirigió entonces hacia el perro. Pateó a Rayo varias veces, pero el valiente animal, aunque lastimado, seguía interponiéndose entre el agresor y la niña. El Rayo no dejaba de ladrar y gruñir, aunque estaba sangrando, continuó Sofía. Luego el hombre me golpeó en la cabeza y ya no recuerdo más. Según los médicos, Sofía había sufrido una conmoción cerebral. Lo que la pequeña no podía recordar era que había perdido el conocimiento en el bosque. El secuestrador, herido y asustado por los ladridos que podrían atraer atención, finalmente huyó del lugar, dejándola abandonada. Rayo, aunque malherido, permaneció junto a ella durante horas. Cuando Sofía no despertaba, el perro tomó la decisión más importante de su vida: buscar ayuda. Con sus últimas fuerzas logró arrastrarla hasta el borde del bosque y luego hasta la carretera, donde finalmente encontraron el hospital. Rayo no me abandonó ni un momento, dijo Sofía, abrazando al perro que descansaba junto a su cama. La psicóloga observó con admiración el vínculo entre ambos. Ese perro callejero, que muchos considerarían insignificante, había demostrado una lealtad y valentía extraordinarias. Sofía, con voz débil, relató lo poco que recordaba de aquella terrible experiencia. Entre pausas para recuperar el aliento, explicó que tras el accidente entraba y salía de la conciencia. En los momentos que abría los ojos, veía a Rayo mordiendo suavemente mi chaqueta, arrastrándome centímetro a centímetro. Susurró mientras las enfermeras la rodeaban con miradas de asombro. Describió cómo el perro parecía calcular cada movimiento, evitando ramas puntiagudas y piedras filosas que hubieran empeorado sus heridas. Cuando nos acercábamos a zonas difíciles, él se detenía, me miraba como evaluando la situación, y luego elegía el camino más seguro. Continuó Sofía con lágrimas en los ojos. Lo más impresionante para todos fue escuchar que Rayo nunca se desvió de su objetivo. Incluso cuando pasamos cerca de un arroyo y yo moría de sed, él no permitió que nos detuviéramos. Era como si supiera exactamente hacia dónde debíamos ir, añadió ella, acariciando el pelaje de su salvador, que permanecía echado junto a la camilla, negándose a separarse de su lado. El doctor Valverde, quien había permanecido en silencio escuchando el relato, finalmente intervino con voz grave. No exagero al decir que esto es un milagro, afirmó mientras revisaba nuevamente los signos vitales de Sofía. Con la cantidad de sangre que perdiste y la gravedad de tus heridas, de haber llegado 30 minutos más tarde, estaríamos contando otra historia. El médico se agachó para acariciar a Rayo, un gesto inusual en el siempre formal cirujano. Este perro no solo te trajo hasta nosotros, sino que lo hizo de la manera más cuidadosa posible, minimizando el daño durante el trayecto. Las enfermeras ya habían improvisado un pequeño rincón para Rayo, con agua fresca y algunas sobras de la cafetería. Marisa, la enfermera jefe, incluso había colocado un cartel en la puerta que decía «Héroe canino descansando». Para el personal del hospital, acostumbrado a ver tragedias diarias, esta historia representaba un rayo de esperanza, un recordatorio de que en los momentos más oscuros, la lealtad y el amor incondicional pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, Rayo permanecía vigilante, como si su misión aún no hubiera terminado. La Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda inmediato. El inspector Rodríguez, con 20 años de experiencia en casos de secuestro, coordinaba personalmente la investigación mientras revisaba las grabaciones de seguridad del hospital. Las cámaras habían captado a un hombre de complexión delgada huyendo apresuradamente minutos después de que Max entrara con Sofía. Se dirige hacia Atocha, confirmó uno de los agentes tras analizar su trayectoria en varias grabaciones de la zona.
Lo que el secuestrador no sabía es que Madrid había activado el protocolo de alerta máxima. Cada estación, cada salida de la ciudad estaba siendo vigilada. El rostro del sospechoso circulaba ya en los teléfonos de todos los agentes de servicio. Llevaba una mochila negra desgastada que, según los testigos del campamento, no le pertenecía. «Tenemos confirmación visual en Atocha», informó un agente de Paisano por radio. «Está comprando un billete para Málaga, andén 4». El hombre miraba nerviosamente a su alrededor mientras esperaba en la fila, ajeno a que 3 agentes vestidos de civil ya lo tenían rodeado. Cuando intentó pasar el control de seguridad, sintió una mano firme en su hombro. «Policía Nacional. Queda detenido». Escuchó antes de que 2 agentes lo inmovilizaran contra el suelo. Al registrar su mochila, encontraron una pequeña muñeca de trapo con un vestido azul descolorido. Era Lucía, la inseparable compañera de Sofía desde que tenía 3 años. También hallaron un teléfono móvil destrozado que los técnicos del campamento reconocieron inmediatamente como el dispositivo de emergencias que guardaban en la cabaña principal. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó el inspector, mientras el detenido permanecía en silencio en la sala de interrogatorios. El hombre, identificado como Javier Méndez, 32 años, mantenía la mirada fija en la mesa. Sus antecedentes mostraban problemas psiquiátricos y un historial de trabajos temporales en campamentos infantiles de toda la provincia. Mientras tanto, en el hospital, los médicos confirmaban que Sofía estaba fuera de peligro. La pequeña había preguntado por Max varias veces. «Quiero ver a mi héroe», insistía con voz débil. Sus padres, que no se habían separado ni un momento de su cama, intercambiaron una mirada cómplice. Sabían exactamente lo que debían hacer para agradecer al perro que había salvado la vida de su hija. La noticia se propagó como un incendio forestal en pleno verano. En cuestión de horas, la entrada del Hospital San Rafael se había convertido en un hervidero de actividad. Decenas de periodistas con sus cámaras y micrófonos se agolpaban en la puerta principal, mientras curiosos de toda la ciudad se acercaban para intentar capturar, aunque fuera un vistazo del ya famoso héroe canino. «El perro que cruzó la ciudad sangrando para salvar a una niña», titulaban los noticieros locales. Algunos canales nacionales habían enviado corresponsales, y en redes sociales el hashtag Rayo el Héroe se había vuelto tendencia en todo el país. Dentro del hospital, ajeno a su repentina fama, Rayo permanecía echado junto a la cama de Sofía. El doctor Mendoza había hecho una excepción a las reglas del hospital, permitiendo que el animal permaneciera en la habitación. «Este perro ha ganado ese derecho», había dicho con firmeza cuando la supervisora de enfermería cuestionó la decisión. Los flashes de las cámaras a veces se colaban por la ventana cuando algún fotógrafo lograba un ángulo favorable desde el exterior. Pero Rayo ni siquiera parpadeaba. Su atención estaba completamente centrada en la pequeña figura que respiraba suavemente bajo las sábanas blancas. La conexión entre ambos era casi palpable. Cada vez que Sofía se agitaba en sueños o mostraba signos de incomodidad, las orejas de Rayo se levantaban de inmediato. Sus ojos ámbar no se apartaban del rostro de la niña y emitía suaves gemidos, como si intentara decirle que no estaba sola, que él seguía allí, vigilante. La enfermera Carmela, que llevaba 30 años trabajando en pediatría, confesó a sus compañeras que nunca había visto una devoción semejante. «Es como si entendiera exactamente lo que necesita», comentó, mientras observaba cómo Rayo apoyaba suavemente su cabeza en el borde de la cama cuando Sofía extendió inconscientemente su mano en busca de contacto. No se mueve ni para comer si ella parece necesitarlo cerca. El doctor Jiménez, que pasaba para revisar los signos vitales de Sofía, se detuvo un momento en la puerta,
conmovido por la escena. Ese perro, que había arriesgado su propia vida para salvarla de su pequeña dueña, ahora se convertía en su guardián más fiel durante la recuperación. Ninguna cámara, ningún aplauso, ningún reconocimiento parecía importarle a Rayo. En su mundo solo existía Sofía. El hospital, que antes parecía un lugar aséptico y distante, experimentó una transformación notable en los días siguientes. Los pasillos, que solían estar dominados por el sonido de monitores y conversaciones médicas, ahora se llenaban ocasionalmente con exclamaciones de cariño cuando Rayo pasaba con su dueño. Era como si aquel perro callejero hubiera roto una barrera invisible entre el personal médico y el resto del mundo. Enfermeros, que normalmente mantenían su profesionalismo a rajatabla, ahora se detenían para acariciar el lomo de Rayo. Algunos incluso guardaban trozos de su almuerzo para ofrecérselos durante sus visitas programadas. Los médicos, con sus batas impecables, se arrodillaban sin pensarlo 2 veces para rascar las orejas del can, olvidando momentáneamente la jerarquía hospitalaria. Lo más sorprendente fue cómo los pacientes reaccionaron. Aquellos que podían moverse preguntaban constantemente por el ángel de 4 patas, como alguien lo había bautizado espontáneamente. Los niños de la planta pediátrica dibujaban retratos de Rayo, algunos con alas y aureola, decorando un tablón especial dedicado a su hazaña. Incluso los pacientes más graves parecían encontrar un momento de paz cuando les contaban la historia del perro héroe. Una tarde, mientras Miguel esperaba fuera de la habitación de Sofía durante un chequeo médico, Carmen, una enfermera de 65 años que llevaba más de 4 décadas trabajando en aquel hospital, se acercó silenciosamente. Se arrodilló junto a Rayo, ignorando el crujido de sus propias rodillas, y comenzó a acariciarlo con manos que habían sostenido a miles de pacientes a lo largo de su carrera. Sus ojos, enmarcados por arrugas que hablaban de innumerables turnos nocturnos, se humedecieron ligeramente. «¿Sabes una cosa?», le susurró a Rayo como si pudiera entenderla perfectamente. «He visto médicos realizar milagros técnicos. He visto tecnología salvar vidas imposibles. Pero lo que tú hiciste…». Hizo una pausa, mirando alrededor para asegurarse que nadie más la escuchaba. «Gracias por recordarnos lo que es la verdadera valentía. A veces, entre tantos protocolos y máquinas, olvidamos que el instinto de proteger a otros es lo más puro que existe». Rayo, como si comprendiera el peso de aquellas palabras, apoyó suavemente su cabeza en el regazo de Carmen, mientras el bullicio mediático continuaba desarrollándose en torno a su historia, ajeno a este pequeño momento de auténtica conexión. El sol apenas despuntaba cuando una furgoneta blanca de servicios sociales se detuvo frente al hospital. 2 trabajadoras bajaron con carpetas y expresiones profesionales, pero sus ojos delataban compasión. La situación de Sofía había conmovido a todo el personal médico, y ahora debían llevarla a un centro de acogida temporal mientras se investigaba su caso y se buscaba a familiares que pudieran hacerse cargo de ella. Cuando entraron a la habitación, encontraron a la pequeña dormida abrazada a Rayo, quien levantó la cabeza alerta, como si entendiera perfectamente lo que estaba por suceder. «Buenos días, Sofía», dijo suavemente una de las trabajadoras cuando la niña despertó. «Hemos venido para llevarte a un lugar donde estarás segura». La expresión de Sofía cambió instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba con más fuerza a Rayo. «No quiero ir a ningún sitio sin él», murmuró. «Lo siento, cariño, pero no podemos llevar perros al centro», explicó la otra trabajadora, intentando sonar comprensiva. Fue entonces cuando Sofía, con una determinación sorprendente para su edad, se aferró al cuello de Rayo y estalló en sollozos desgarradores. «Solo voy si él viene conmigo, solo voy si él viene conmigo», repetía entre hipidos desesperados. El perro, como entendiendo cada palabra,
Lamió las lágrimas de la niña y luego miró a las trabajadoras con ojos que parecían suplicar. La doctora Méndez, que había entrado al escuchar el alboroto, se acercó a las profesionales. «Ese perro salvó su vida», les recordó en voz baja. «Es lo único familiar que le queda ahora mismo». Las trabajadoras sociales intercambiaron miradas, claramente conmovidas, pero atrapadas entre el protocolo y la compasión humana. Una de ellas salió para hacer una llamada, mientras la otra intentaba calmar a Sofía, quien seguía aferrada a Rayo como si fuera su último salvavidas en medio de una tormenta. Tras unos minutos que parecieron eternos, la trabajadora regresó con una pequeña sonrisa. «Hemos hablado con la directora del centro», anunció. «Haremos una excepción. Rayo puede acompañarte, Sofía, al menos hasta que se resuelva tu situación». El rostro de la niña se iluminó instantáneamente, como si alguien hubiera encendido una luz en medio de su oscuridad. Rayo, casi como si entendiera que habían ganado una batalla importante, movió la cola con energía renovada. «¿De verdad?», preguntó Sofía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «De verdad», confirmó la trabajadora. «Ahora, ¿nos ayudas a preparar tus cosas?». Las primeras noches en la casa de acogida fueron especialmente difíciles para Sofía. Se acostaba en aquella cama desconocida, rodeada de paredes que no reconocía, y permanecía con los ojos abiertos durante horas. Los sonidos nocturnos la sobresaltaban, el crujir de la madera, el viento contra la ventana, las voces apagadas de otros niños que, como ella, habían llegado allí buscando refugio, pero había una presencia constante que transformaba ese espacio ajeno en algo cercano a un hogar. Rayo, el perro, fiel a su promesa silenciosa, dormía cada noche junto a su cama como un centinela incansable. «¿Estás despierto, Rayo?», susurraba Sofía en la oscuridad. El perro respondía levantando ligeramente la cabeza, sus ojos brillantes en la penumbra. Solo entonces, escuchando la respiración rítmica y profunda del animal, la niña conseguía cerrar los ojos y entregarse al sueño. Carmela Vázquez, la directora del centro, observaba esta dinámica con una mezcla de asombro y emoción. En sus 20 años dirigiendo la casa de acogida, había visto muchos casos difíciles, pero el de Sofía la había tocado profundamente. La transformación que estaba experimentando gracias a Rayo era notable. «Es como si hubieran firmado un pacto secreto», le comentó Carmela a una de las cuidadoras mientras veían a Sofía cepillando el pelo de Rayo en el jardín. «Hace 2 semanas apenas hablaba, y míralos ahora». La risa de Sofía, un sonido que parecía haberse perdido en aquella terrible noche del accidente, comenzaba a escucharse de nuevo. Primero fueron sonrisas tímidas, luego pequeñas carcajadas cuando Rayo hacía alguna travesura, y finalmente risas abiertas y sinceras que iluminaban todo el centro. El vínculo entre la niña y el perro trascendía cualquier relación convencional entre humano y mascota. Habían compartido el momento más oscuro. Habían caminado juntos por el filo del abismo y habían regresado, transformados pero intactos en lo esencial. Donde Sofía encontraba consuelo, Rayo hallaba propósito. Donde el perro ofrecía protección incondicional, la niña entregaba un amor puro y sin reservas. «Algunos lazos se forjan en el fuego», reflexionó Carmela una tarde mientras los observaba jugar. «Y esos son precisamente los que nunca se rompen». La policía trabajaba incansablemente en paralelo a la recuperación de Sofía. Tras analizar las pruebas recogidas en el lugar donde Rayo había encontrado a la niña, identificaron al secuestrador, Manuel Ordóñez, un hombre de 42 años con antecedentes por delitos similares en Valencia y Sevilla. Lo más impactante fue descubrir que no actuaba solo. «Estamos ante una red organizada que lleva operando al menos 7 años en distintas provincias.
explicó la comisaria Fernández en una rueda de prensa. El caso de Sofía ha sido la pieza que necesitábamos para conectar otros 20 casos de desapariciones infantiles que permanecían sin resolver. La guarida donde Rayo había encontrado a Sofía resultó ser apenas uno de los 5 lugares que la organización utilizaba para retener temporalmente a los menores. Gracias a los pelos de Rayo encontrados en la ropa de otros niños y a las fibras textiles que el perro había traído adheridas a su pelaje, los investigadores pudieron establecer conexiones que antes parecían imposibles. En menos de una semana, la operación Guardián Canino, bautizada así en honor a Rayo, consiguió liberar a 4 niños más y detener a 7 miembros de la red. 3 familias que llevaban más de 2 años sin noticias de sus pequeños pudieron finalmente reencontrarse con ellos. Lo que hizo ese perro no solo salvó a Sofía, sino que ha provocado un efecto dominó que está desmantelando una de las redes más peligrosas que hemos enfrentado, comentó el juez Martínez, encargado del caso. Los medios nacionales cubrían cada avance de la investigación. Expertos en comportamiento animal fueron entrevistados para explicar el extraordinario instinto de Rayo, mientras psicólogos infantiles destacaban la importancia del vínculo entre niños y mascotas. Los perros pueden detectar señales de peligro que los humanos pasamos por alto, explicó la doctora Ramírez, veterinaria especializada en comportamiento canino. Pero lo que hizo Rayo va más allá del instinto. Demuestra una inteligencia emocional y una capacidad de planificación excepcionales. Para Elena y Carlos, padres de Sofía, cada noticia sobre otro niño rescatado era un bálsamo adicional. Su tragedia personal había servido para salvar a otros. Y aunque el trauma persistiría, encontraban consuelo en saber que su historia había desencadenado justicia para muchas familias. Nunca imaginamos que nuestro perro callejero, al que recogimos hace 3 años de un refugio, se convertiría en el héroe que desmantelaría una red criminal, confesó Carlos, mientras acariciaba a Rayo, quien descansaba plácidamente junto a la cama de Sofía en el hospital. La ciudad entera se movilizó como nunca antes. Mientras Sofía se recuperaba, cientos de cartas comenzaron a llegar al hospital, todas dirigidas a la niña y su héroe peludo. Los vecinos del barrio, conmovidos por la historia que ya circulaba en todos los noticieros locales, organizaron colectas espontáneas. Pronto, la habitación de Sofía parecía una juguetería. Peluches, libros infantiles y mantas coloridas se acumulaban en cada rincón. Nunca imaginé que tanta gente se preocuparía por nosotros, susurró Teresa con lágrimas en los ojos mientras acomodaba los regalos. La conocida pastelería Dulce Hogar, ubicada en la plaza central, preparó galletas especiales para Rayo con forma de hueso y decoradas con su nombre en glaseado azul. El dueño insistió en entregarlas personalmente. Este perro nos ha enseñado más sobre humanidad que muchas personas, comentó mientras acariciaba la cabeza de Rayo, quien movía la cola con entusiasmo moderado, como si entendiera la importancia del momento, pero sin perder su dignidad canina. El hospital, no queriendo quedarse atrás, decidió organizar una pequeña pero emotiva ceremonia en el jardín interior. La directora del centro médico, una mujer normalmente seria y protocolar, sonreía ampliamente mientras sostenía una medalla de honor especialmente diseñada para la ocasión. En reconocimiento a un acto de valentía extraordinaria, leyó con voz quebrada antes de colocarla alrededor del cuello de Rayo. La medalla brillaba bajo el sol de la tarde, envuelta en una cinta azul celeste que hacía juego con los ojos de Sofía. Los enfermeros y médicos que habían atendido a la niña formaron un semicírculo, aplaudiendo con genuina admiración. Incluso algunos pacientes se asomaron a las ventanas para presenciar el momento. Rayo, por su parte, permaneció sentado con una dignidad casi humana,
como si comprendiera perfectamente que aquel reconocimiento simbolizaba algo mucho más grande que él mismo. Los días en el hospital quedaron atrás como un mal recuerdo que se desvanecía con cada amanecer. Ahora, Sofía y Rayo disfrutaban de largas caminatas en el parque del barrio, donde los árboles ofrecían sombra generosa y el césped parecía una alfombra verde interminable. Para el fiel labrador, no había premio mayor que ver a su pequeña amiga sonreír nuevamente. Aquella sonrisa que durante semanas había permanecido oculta tras la tristeza y el dolor, ahora brillaba con la intensidad del sol de mediodía. «¿Sabes, Rayo? Eres el mejor perro del mundo entero», le decía Sofía mientras se sentaban juntos en su banco favorito. El animal movía su cola con entusiasmo, como si entendiera perfectamente cada palabra. La niña había recuperado no solo su salud, sino también aquella chispa de alegría que la caracterizaba antes del accidente. Doña Carmen observaba desde cierta distancia, con los ojos humedecidos de emoción. Los médicos habían dicho que la recuperación psicológica sería tan importante como la física, y Rayo estaba haciendo maravillas en ese aspecto. La abuela recordaba con gratitud aquel día en urgencias, cuando todos quedaron paralizados al ver entrar al perro con la mochila de su nieta. En sus paseos diarios, Sofía y Rayo se habían convertido en celebridades del vecindario. Los vecinos los saludaban. Los niños querían acariciar al héroe canino, y hasta el dueño de la panadería guardaba siempre un trozo de pan especial para él. La vida iba recuperando su ritmo habitual, aunque transformada por la experiencia vivida. A veces, cuando nadie más podía escucharla, Sofía se inclinaba hacia las orejas de Rayo y le susurraba sus pensamientos más íntimos, sus miedos que aún persistían y sus sueños para el futuro. Le contaba sobre cómo quería ser veterinaria algún día para ayudar a animales como él, o cómo a veces todavía tenía pesadillas sobre el accidente. El perro la miraba con sus ojos marrones llenos de comprensión, como si pudiera absorber todos sus temores. «Mientras estés conmigo, nunca tendré miedo», le confesaba la niña, acariciando su pelaje dorado. Y era cierto, la presencia de Rayo había transformado el miedo en valentía, la soledad en compañía, el dolor en esperanza. En cada paseo, en cada juego, en cada momento compartido, se fortalecía un vínculo que iba mucho más allá de la relación entre una niña y su mascota. Era una conexión que había salvado dos vidas de maneras que ninguno de los dos podría jamás explicar con palabras. El hospital nunca volvió a ser igual después de aquel lunes. Cada rincón parecía guardar el eco de aquellos pasos caninos que habían cambiado todo. Las enfermeras contaban la historia a los nuevos residentes durante sus primeros días, y pronto se convirtió en parte del folclore del Hospital General Santa María. Incluso el director, un hombre serio que rara vez mostraba emociones, había mandado colocar una pequeña placa conmemorativa en la entrada de urgencias. Con el paso de los meses, Sofía se recuperó completamente. Su abuela decidió adoptar oficialmente a Rayo, quien ahora lucía un collar rojo con una placa brillante y una licencia oficial. Cada mes, ambos visitaban el hospital llevando galletas caseras para el personal. Rayo, siempre educado, caminaba por los pasillos como si entendiera perfectamente su papel de celebridad local. Lo más sorprendente fue el cambio en la comunidad. Inspirados por la historia, el ayuntamiento mejoró la iluminación en el parque donde ocurrió el accidente y estableció un programa de adopción para perros callejeros. La historia llegó a los periódicos nacionales, y pronto otros hospitales comenzaron a implementar protocolos especiales para mascotas que acompañaban a pacientes en situaciones de emergencia. Cuando alguien en el hospital dudaba o sentía miedo ante una situación difícil, bastaba con que algún veterano del equipo dijera:
Recuerda a Rayo y Sofía. Esas palabras se habían convertido en un código secreto que significaba que incluso en los momentos más oscuros siempre había esperanza y valor para encontrar soluciones. La doctora Martínez, quien había atendido a Sofía aquella noche, comenzó a estudiar formalmente el vínculo entre humanos y animales, publicando varios artículos científicos sobre el tema. Y aunque la vida siguió su curso natural, con nuevas historias y desafíos diarios, nadie olvidó jamás el día en que un perro anónimo desafió el destino y enseñó a todos que el amor y el coraje no entienden de especies ni de límites. Rayo, sin saberlo, había dejado una huella imborrable, no solo en las baldosas del hospital, sino en el corazón de toda una ciudad.